Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una vez más desde Entre Culturas tenemos Voces por una causa. En esta ocasión la voz por una causa es la de Kasia Tusiewicz, que es la coordinadora de la campaña mundial por la educación. Hace muy poco se ha celebrado la Semana de Acción Mundial por la Educación, así que Kasia tiene muchísimas cosas que contarnos, porque, como decía ella, es nada menos que la coordinadora de esta campaña mundial. Y la primera pregunta yo creo que es obligada, Kasia, y es: ¿cuál es la situación actual de la educación en el mundo? Hola, Julia. Muchas gracias. Muy contenta de poder compartir este espacio y las causas que nos unen. Me preguntabas por la situación actual de la educación. Pues, desgraciadamente, hablamos de una crisis, ¿no? La educación está en crisis. El acceso a la educación no está garantizado a nivel mundial, ¿no? Es verdad que durante la última década, ¿no?, se han realizado importantes avances para aumentar el acceso a la educación y las tasas de matriculación. Sin embargo, basta con decir que aún antes del comienzo de la pandemia, ¿no?, hablábamos de que había 250 millones de niños, niñas, adolescentes en el mundo sin escolarizar, ¿no? Hablábamos de casi una quinta parte de la población mundial en ese grupo, ¿no?, de edad. Y pensemos que la pandemia no ha hecho sino agravar, ¿no?, poner más retos para lograr esa educación equitativa, ¿no?, inclusiva, transformadora de calidad, ¿no?, para todas las personas en el mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que sí, que la pandemia ha provocado la mayor interrupción de la educación en la historia, ¿no? Y Kasia, este año o en esta ocasión la campaña llevaba por título 1.000 millones de voces. ¿Qué queríais decir con esos 1.000 millones de voces? ¿Qué estabais pidiendo o qué se está pidiendo? Sí. 1.000 millones de voces viene del hecho de un dato muy, muy grave, que en el momento más crudo de la pandemia, ¿no?, la educación de más de 1.500 millones de estudiantes se vio detenida o interrumpida, ¿no? Hablamos de prácticamente el 90% de la población estudiantil del mundo, ¿no? Entonces, esos 1.000 millones de voces hace vínculo con esos estudiantes, también no solo de estudiantes, ¿no? Ese año nosotros queríamos poner el foco en el profesorado también, ¿no?, que han estado en esa primera línea, ¿no?, para garantizar continuidad de aprendizaje. Han tenido que reinventarse, han tenido que estar ahí, ¿no?, para no solo dar continuidad de aprendizaje, pero también dar apoyo, ¿no?, apoyo socioemocional a los y las estudiantes, en muchas ocasiones a los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, de ahí, ese año, lo que queríamos hacer es visibilizar, ¿no?, el impacto que ha tenido esa emergencia que ha supuesto la pandemia, tanto en estudiantes, pero también en el profesorado, ¿no?, escuchar sus historias, ¿no? Y también pensemos que no hace mucho, ¿no?, en la vuelta al cole de septiembre de 2021, todavía la UNESCO alertaba que había 117 millones de alumnos y alumnas que aún seguían viéndose afectados, ¿no?, por el cierre total de las escuelas, ¿no? Hay países que han vuelto a abrir las escuelas apenas este año, ¿no? Hablamos de promedio a escala global de una pérdida de casi un año escolar, ¿no? Que es una situación realmente muy, muy preocupante, y es el momento que realmente tenemos que redoblar sus esfuerzos, ¿no? Y es el momento de ser exigentes con nuestros países, nuestros gobiernos. Es el momento de compensar las pérdidas para hacer frente, ¿no?, a los retos que nos está dejando esa crisis de emergencia global, que hay que recordar, ¿no?, que ha acentuado otras crisis preexistentes, ¿no?, y que ha afectado de manera especial a los grupos más vulnerables, ¿no?, como las niñas, ¿no?, las adolescentes. Además,
aumentando y dejando en evidencia las múltiples brechas de desigualdad, ¿no? Ya. Casia, hay algo que te quiero preguntar que me parece importante, y es que en el manifiesto de la campaña reclamabais que España debía de dedicar el 0,7% de la renta nacional bruta pues a ayuda al desarrollo. Hace 20 años que se reivindica y sin embargo, pues este año se va a dedicar menos del 0,3%. Entonces, ¿qué podéis hacer las organizaciones que estáis volcadas en la educación para conseguir que esa ayuda aumente? Y además del compromiso político, ¿qué hace falta para seguir avanzando? Buena pregunta, también la estamos haciendo, ¿no? A ver, el compromiso político, o sea, se demuestra en los presupuestos, ¿no? O sea, es la única forma de acompañar el compromiso, las palabras, ¿no? Es a través de los presupuestos, ¿no? Entonces nosotros, desde la Campaña Mundial por la Educación, las entidades, ¿no? que formamos la campaña, entre estas, desde el inicio de la campaña Entre Culturas, junto con Educo, Plan Internacional, Ayuda en Acción y muchos más actores, pues solicitamos, ¿no? a los gobiernos que mantengan el derecho a la educación como prioridad, tanto en términos políticos como presupuestarios, ¿no? Estamos haciendo una serie de actividades de movilización, acciones de incidencia, estamos impulsando el activismo, ¿no? entre la ciudadanía en general, entre los jóvenes, las jóvenes, niños, niñas, ¿no? Mostrando, ¿no? que necesitamos esa inversión, ¿no? Hablamos aquí de la cooperación como una base fundamental, un instrumento indispensable, ¿no? Tanto en términos en el apoyo para los países, las personas más necesitadas, ¿no? Expresión de solidaridad, pero también expresión de responsabilidad, ¿no? Ante los problemas globales que nos afectan a todos y todas como humanidad, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo haciendo mucha incidencia, demandando que se sigue continuando trabajando hacia ese objetivo que comentabas, ¿no? 0,7, la ayuda oficial al desarrollo, y de que se aumente de manera significativa, ¿no? El porcentaje dedicado a la educación, ¿no? Como mínimo 8% a la educación básica, pero con un horizonte más amplio, ¿no? Que se dedique 20% a los programas de acciones a la educación, ¿no? También hablamos sobre la importancia de educación en contextos de emergencias, ¿no? Y esa inversión necesaria, ¿no? Por lo menos de 10% de la ayuda oficial al desarrollo para ayuda humanitaria, ¿no? Por ejemplo, ahora, Casia, ¿cómo se está dando respuesta al problema de acceso a la educación que tienen los niños ucranianos que, bueno, están saliendo de su país, se han convertido tantos miles de ellos en refugiados, de repente sus vidas se han visto truncadas y una de las primeras problemas para estos niños es que ya no pueden ir al colegio. ¿Qué respuesta estáis intentando dar? Claro, nosotros lo que estamos haciendo desde la campaña, ¿no? Como instrumento de movilización y incidencia, es eso, ¿no? Demostrar la importancia justo de eso, de el poder de la herramienta de asegurar la continuidad de educación en ese tipo de contextos, ¿no? Es una herramienta muy importante para además de continuar con el proceso de aprendizaje, también es una herramienta protectora, ¿no? Como que ofrece apoyo psicosocial para afrontar la situación que están viviendo esos, en el caso de Ucrania, ¿no? Como más de 7 millones de niños y niñas, ¿no? Queremos demostrar lo importante que es como también para dar un sentido de normalidad, ¿no? De estabilidad, de estructura, ¿no? De protección, lo que decía, ¿no? Entonces nosotros sobre todo pedimos y solicitamos esos fondos, la financiación que corresponden, ¿no? Como en esos contextos. También, por supuesto, haciendo incidencia que las escuelas jamás
pueden ser el objetivo del ataque. O sea, los estados tienen que respaldar y aplicar la declaración sobre escuelas seguras, ¿no? Garantizar que todo el alumnado, docentes pueden aprender y enseñar con seguridad, ¿no? Desgraciadamente en Ucrania no hemos visto ejemplos de los ataques, ¿no? a los establecimientos, a las escuelas. Afortunadamente, en el caso de Ucrania, debido a la directiva europea, ¿no? La directiva de protección temporal, las personas refugiadas, ¿no? Están atendidas con bastante rapidez. Los niños tienen el derecho, niños y niñas refugiados de Ucrania, se les garantiza el derecho a la clase, ¿no? A la escolarización en cualquier país de la Unión Europea donde lleguen, pero por supuesto eso no termina ahí, ¿no? O sea, es un gran avance, pero para poder aplicarla plenamente, ¿no? Es necesario ese esfuerzo por parte de la administración. Se necesita tener servicios de salud mental, apoyo psicosocial y muchos más retos, ¿no? que afrontan, en este caso que me preguntabas, niñas y niños de Ucrania, como otros de otros países. De otros países. Kasia, una curiosidad, ¿cómo ha sido volver a tener actos presenciales? A poder haberos reunido todos los que formáis parte pues de como Entre Culturas, de esa gran coalición de la campaña mundial de la educación. Después de este tiempo de pandemia en que todo ha tenido que ser virtual, de repente habéis podido otra vez estar mirándoos a los ojos, hablando, compartiendo. Supongo que habrá sido una experiencia bonita, interesante. Sí, la verdad es que fue una edición muy especial, ¿no? La SAME, como la llamamos, la Semana de Acción Mundial por la Educación, es una cita muy importante, ¿no? En la agenda de todos nosotros, los miembros y entidades y muchísima gente que formamos la campaña mundial por la educación, ¿no? Tanto a nivel global como en España, ¿no? Que estamos presentes en la gran mayoría de las comunidades autónomas de España, ¿no? Y nos apoyan, o sea, yo he mencionado las 4 entidades que lideramos a nivel estatal, pero somos muchos más, ¿no? Sobre todo en las comunidades, en los territorios. Y ha sido muy especial, como comentas, después de 2 años estamos por fin volviendo a las calles, ¿no? La SAME ya lleva más de 20 años de trayectoria, ¿no? Y siempre el hecho de estar en las calles, estar con el alumnado, con el profesorado, movilizando la comunidad educativa, pero también los medios de comunicación, las administraciones públicas, y estando mucho en la calle, ¿no? Ahí reivindicando, reclamando, ¿no? Las medidas necesarias para que el derecho a la educación de calidad sea por fin una realidad, ¿no? Para todos. Entonces ha sido realmente, sí, ha sido una edición muy especial. Hemos tenido varios actos, como uno en Parlamento de Andalucía, ¿no? Donde los niños y niñas se han convertido en unos periodistas, han hecho una rueda de prensa con los políticos y los representantes políticos en el Parlamento de Andalucía, o una acción de calle en Bilbao con casi 200 niños, niñas, adolescentes, ¿no? Había varias jornadas en distintas universidades, tanto de Valencia como en Extremadura, en Galicia, hasta unas tertulias de radio en la calle transmitidas por Twitch. Oye, en directo en Salamanca, ¿no? Kasia, una cosa que me parece muy importante, que antes te has referido a ella, y es que este año habéis puesto en primer plano la figura del maestro. Me parece muy muy interesante. ¿Por qué lo habéis hecho? ¿Por qué habéis puesto este año el foco pues en los profesores? Mira, el profesorado, educadores, ¿no? Educadoras y también todo el personal de apoyo, ¿no? O sea, tiene un papel fundamental como garantes del derecho a la educación, ¿no? Comentaba antes, ¿no? Como la pandemia puso de manifiesto, ¿no? Este valor insustituible de la profesión docente, ¿no? Pero también hemos visto, se ha puesto de manifiesto también las difíciles condiciones de trabajo, cómo han tenido que reinventarse, también cómo han tenido que estar en la primera línea,
para garantizar la continuidad de aprendizaje, ¿no? Y que hemos querido escuchar sus voces, sus motivaciones, sus retos en ese contexto de emergencia que ha supuesto la pandemia, pero también en ese momento de recuperación, ¿no? De la salida. ¿Y qué reclaman los profesores? Es decir, en todo este contexto, ¿cuáles serán sus principales preocupaciones? Lo que nos comentaban, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de apoyo, de formación en temas de salud, de apoyo socioemocional, ¿no? Al estudiantado, ¿no? O la formación, las necesidades que tienen para la formación continua, la formación también en esos nuevos medios de tecnología, ¿no? Como que en esos últimos 2 años se ha instalado, ¿no? Y no se va a ir, sino que cómo cómo aprovechar también todos esos medios, ¿no? O sea, todo el tema también de ratio, ¿no? De alumnado en las clases, cómo poder proporcionar ese aprendizaje de manera más individual, ¿no? Atendiendo a las necesidades de cada uno y una de las alumnas, ¿no? Pensando en la diversidad, ¿no? De alumnado. Y una curiosidad o otra pregunta. Los profesores con los que han participado en esta campaña mundial por la educación, que habéis estado con ellos, les habéis estado escuchando, ellos sienten el aprecio de la sociedad, sienten que la sociedad de alguna manera valora como merecen la importante labor que hacen, o se sienten un poco dejados de la mano sin saber si realmente tienen esa respuesta pues por parte de la sociedad de valorar la labor importantísima que hacen, que es en definitiva educar a los niños, ¿no? Y darles las herramientas no solamente del conocimiento, sino otras herramientas para poder ir formándose como ciudadanos en el futuro poder caminar por la vida. Sí, muy importante lo que estás comentando, ¿no? Es justo también la razón por qué también este año, ¿no? Hemos puesto el foco en el profesorado para contribuir, para que esta visibilidad aún más sea más fuerte, ¿no? O sea, para contribuir, para visibilizar aún más, ¿no? El valor y el papel que tiene, ¿no? La profesión docente. O sea, hemos escuchado tanto historias de muchos retos y de sensaciones de mucho agobio, de mucho estrés, sobre todo en ese acumulado, ¿no? En esos últimos 2 años, pero también han salido unas historias muy bonitas a través de dinámicas, propuestas, ¿no? En las unidades didácticas que hemos preparado para este año, donde el alumnado, ¿no? Hacía las entrevistas y indagaba y descubría, ¿no? Las historias de sus profes, de qué retos tienen, de sus motivaciones. Practicaban esa escucha activa, ¿no? Con sus profes. Así que sí que ha habido muchos testimonios muy impactantes, muy interesantes, ¿no? Y también demostrando como las necesidades que tienen en ese momento a la hora de salida de esa crisis, de recoger los aprendizajes y de construir con los y las profes de la mano, ¿no? Las respuestas ante los retos que ven, ¿no? En el sistema educativo. Pues gracias, Casia, por acompañarnos, por tu voz, por una causa tan importante como es la educación, y esperemos que muchas personas se sumen a la campaña y que nuestros representantes políticos se comprometan con el derecho a la educación en el mundo para que todos los niños tengan acceso a eso, a una educación de calidad, a una educación inclusiva y equitativa. Y muchas gracias por estar aquí, y a ustedes nos vemos la semana que viene con otro episodio de Voces por una Causa. Hasta la semana que viene. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.